2:39 de la mañana. Seguro que ustedes ya han planificado dónde se van a ir de vacaciones. Ángel Agudo Medina, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, ya sabes, como siempre. Pues yo estoy muy contenta porque todavía no me lo tengo que pensar en las vacaciones, pero desde luego, si pensase en las vacaciones, tendría claro qué plantas poner, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, luego tu vecina coincide contigo en las vacaciones, la que iba a pasarse al final no se puede pasar, porque al final, entre tú y yo, ¿no te creas que luego a la gente le hace mucha gracia y le regala las plantas? No, yo creo que va un poco ahí te por la dicen que sí, por obligación. compromiso, Sí, pero que como que no. Aparte de eso, Julia, queremos destacar hoy, sabes que tenemos muchísima falta de agua. Sí. Por eso queríamos hacer, por eso queríamos hacer este programa hablando de la serojardinería. Eso es, ¿vale? Y así la vecina contenta. Ahí está. Y sobre todo dando las gracias a Coplan por estas bonitas plantas que nos ha dado para el programa de la serojardinería. Claro, plantas que necesitan muy poca agua y entonces así ustedes, en vez de decir este año a la vecina, oye, riégame, decirle, mira qué planta te traigo. Y se pone tan contenta. Bueno, pues a ver, Ángel, vale, pues podemos decir que, Julia, la serojardinería es planificar un jardín para realizar un uso racional del agua. Es decir, tenemos escasez de agua, pueden lucir plantas en nuestro jardín, otro tipo de plantas, que el consumo de agua lo reducimos, es menor. Si te parece, Julia, vamos a empezar diciendo plantas que podemos adaptar a los serojardines, ¿vale? Plantas suculentas, plantas cactus, plantas de clima más seco como lavanda, romeros, tomillos, juníperos, etcétera. Plantas que nos van a pedir muy poquito agua. Hay que recordar, Julia, que un jardín normal con un césped, una pradera de césped, consumimos un 60% más de agua que un serojardín. Entonces hay que valorar ahí un poco nos gusta el césped, pero hay que tener en cuenta esa escasez de agua que tenemos. Tenemos que agrupar las plantas cuando hacemos el serojardín dependiendo un poco de las necesidades, es decir, no vamos a mezclar plantas que requieran algo más de agua que otras, puesto que vamos a tener esas pérdidas. Tenemos que intentar una sostenibilidad en el jardín. Tenemos que tener en cuenta, Julia, si hacemos un riego por goteo, nuestro riego va a ser más eficiente. Y esos acolchados que siempre decimos de utilizar, o bien de paja, o bien de corteza de pino, etcétera, nos van a ayudar a esas pérdidas de agua que vamos a tener por evaporación, por transpiración de la planta. Con lo cual, todo va enfocado a reducir el consumo del agua. Si te parece, vamos a empezar vamos a hablar de la chamorvidia. Es decir, plantas con flor también pueden estar en esos jardines. Por eso hemos traído esta colección de Coplan, para resaltar, por ejemplo, mira, quiero que le cojas, cógele para que no te pinches. No, yo soy muy de cactus, porque ya sabes que yo el regalo llevo regular. Para que veas qué bonito cactus, mira qué hermoso, con unas flores muy llamativas que nos van a pedir poco riego, la vamos a poder ubicar en el jardín. Y importante. ¿Poco riego es cuánto de riego? ¿Me voy un mes y no pasa nada? Poco riego es, Julia, dejar de secar el sustrato o el suelo de un riego a otro. Fíjate. Además, hay que recordar que soportan heladas de menos 5 graditos, Divina. Con lo cual los podemos asentar en el jardín. No nos podemos olvidar tampoco de las echinopsis, que son, mira, las echinopsis las vamos a coger por aquí. ¿Y va a tener todo el rato esta florecilla tan bonita? Florecen desde el mes de abril hasta el mes de agosto, septiembre, más o menos, con lo cual tiene una floración prolongada. Sí, es preciosa. Tenemos echinopsis también de porte redondo. Van a empezar a aparecer sus primeras flores. Mira qué flores más llamativas. Mira qué bonitas, Julia, es preciosa. Muy bonitas, en forma de trompeta. Miren ustedes. Qué bonita esta rosa, ¿eh? Le está gustando a nuestro Jorge Cámara. Le vamos a poner color al jardín de otra forma distinta, pero con el objetivo de racionalizar ese uso del agua. Y bueno, y luego también, además, este tipo de plantas vienen fenomenales para gente que a lo mejor pues, vive en un piso que tiene poco espacio, que tiene sus balconcillos, ¿verdad? Claro que y sí. las tiene ahí colocadas, balcones que a lo mejor pues no tienes la suerte de que te dé sombra, sol, es decir, que a lo mejor está el solanero todo el día, ideales. Para espacios soleados, espacios que requieran Uy, que tengamos ese problema del sol y sobre todo un agua, el uso de riegos muy racionalizado. Tenemos que explicar, Julia, también todas las plantas suculentas que tenemos, mira. ¿Esta cuál es? Esta me encanta. Echeverias, mira. Me recuerda a los pendientes de la reina, sí, esta. Mira, tócala para que veas cómo están. Mira. Ay, qué pena que no la puedan ustedes tocar desde su casa. Una planta suculenta. Pero si parece una almohadí que dan ganas de echarte una siesta ahí. Una planta suculenta compacta, igual, de un porte muy bonito.
en forma de roseta que nos va a ayudar con estas florecitas a darle color al jardín sin tener que depender de esas plantas exóticas, esos céspedes. Y te voy a decir una cosa, que esto es tampoco feo que lo diga, pero ya saben ustedes que luego tienen a los muchachos en el jardín que pegan un balonazo y se encarga la planta. Esa, aunque peguen un balonazo... Yo creo que el balón es el que va a sufrir. El balón es el que sufre, o sea que eso también hay que tenerlo en cuenta. El balón es el que sufre. Y Julia, por último tenemos que presentar a, sabes que siempre nos gusta en estos programitas traer una reina y traer novedad. Es la reina. No se la ve muy nerviosa porque mira qué bien luce. Mira qué bonita. ¿Qué tiene nervios esta planta? El primer día que viene a la tele, que está es nerviosa. El primer día, se puede poner algo nerviosa. Mira que el director me regaña que tenemos muchas llamadas. Mangave, Julia, Mangave es una hibridación entre Manfreda y Agave. Nos aporta ese colorido de los... Mira, hay que recordar, mira, para que se vean la foto. Mangave, oye, qué bonita es. Mangave, nos aporta esos tonos en las hojas. Es como violeta, muy bonitos. Rosa, oye, maravillosa. Muy bonitos. Hay que recordar que es una planta muy para enfocar en la xerojardinería, puesto que en los meses de invierno soporta temperatura de -8 grados y tiene un porte arquitectónico. Luego damos algún toquecillo más de nuestras plantas de la xerojardinería, pero antes tenemos que atender a José de la Roda, en Albacete. Resulta que les han regalado un lirio. ¿Cómo lo planta? ¿Dónde lo planta? ¿Qué cuidados tiene? Lo vamos a ubicar en un lugar de semisombra y siempre teniendo en cuenta evitar las horas centrales del día y unos riegos regulares. Muy bien. Una foto de WhatsApp que nos envía nuestra amiga María Eugenia, que dice María Eugenia que hace 3 semanas le regalaron a su madre eso que pone. Y de pronto las ramitas se han puesto endebles. ¿Qué hago? Una ceflera. Vale, esas ramitas endebles... Sí, esas ramitas endebles nos muestran que nos estamos excediendo con el agua de riego. Esa debilidad en tronquitos, en ramas, etcétera, nos indican que tenemos que regar algo menos. Como bien vemos, está en una cestita de mimbre, con lo cual la cestita de mimbre hace la función de plato. Es decir, tenemos un agua estancada que ya sabemos que no nos gusta nada ese agua estancada, con lo cual tenemos que controlar mucho ese riego, puesto que se queda ese agua ahí. Mari nos llama desde Villarrubia de Santiago. A ella le han regalado por el Día de la Madre una orquídea. Y entonces dice, ¿qué tratamiento tengo que echarle para que siga tan bonita como está hasta ahora? Claro, el Día de la Madre fue otro día. Pues ahí, Julia, orquídeas, una luz media alta, siempre tamizada, no pegada al cristal de la ventana. Los riegos regulares, hay que recordar que es una planta que requiere alto grado de humedad y para que siga así de bonita simplemente hay que ir aplicando ese abono específico de orquídeas para que esa planta tenga los nutrientes necesarios para seguir así de bonita. Dice nuestra amiga Elena de Toledo que a ella le gustaría saber cómo limpiar ese polvillo que se pone en las hojas de las orquídeas, hablando de orquídeas. Muy bien, lo podemos limpiar, ya sabes que nuestro método infalible es esa cáscara de plátano, no falla. Muy bien. Podemos utilizar también cerveza, que también lo limpia muy bien, pero la cáscara de plátano siempre invito a que se haga porque vamos a ver cómo nos deja un brillo totalmente natural, que parece un brillo más químico, más que natural. Es verdad. Así es. Más preguntas. Ahí tenemos ese WhatsApp que nos envía Rocío. Dice que tiene esta hortensia y que le gustaría saber cuándo trasplantarla y regarla. Vale, hidrangea, hortensia, significa hidrangea bebedora de agua. Es lo contrario que está. Al contrario, nos está indicando que le gusta mantener una humedad, siempre en espacios sombreados, evitando las horas centrales del día. Y cuando la vayamos a trasplantar siempre vamos a esperar un poco a que se pase esa floración, puesto que si la trasplantamos ahora con flor nos puede perder parte de esa flor. Entonces, al tener una sola floración, la trasplantamos luego mejor cuando pase el calor del verano, que sabemos que la hortensia es cuando más sufre. Isabel tiene una bromalia. Bromelia. Ah, una bromelia, decía yo, bromalia, digo, suena más Amalia, de los chocolates Amalia, digo, pero por si acaso... ¿Qué bromelia? Que no es la Amelia, ¿qué bromelia con Emilia? Le ha echado brotes, la bromelia. La bromelia es una planta de interior, Bromelia woodmania briesias, planta muy tropical. Compite con Ángel, Bromelia woodmania briesias. Planta muy tropical, que requiere de una temperatura entre unos 18 y 25 graditos. Igual requiere una humedad alta y los riegos regulares, siempre con una luz más o menos, como decimos, media alta. Muy bien, vamos a prevenir ahí otra pregunta. Dice Rosa que qué hace con su árbol que se está quedando sin hojas. ¿Le da vitaminas? Pues ahí lo que tenemos que hacer, controlar el estrés hídrico, que siempre por el estrés hídrico podemos perder hoja. Y para recuperar podemos hacer un abono, en este caso podemos aplicarle un abono para plantas verdes que nos va a aportar rico en hierro y en nitrógeno para favorecer esas hojas bonitas.
Nuestra amiga Fina nos llama desde Ayora. Ella nos quiere preguntar que cómo abona su granada, que siempre le echa la granada, pero luego se le cae la granada. Granados, muy importante, y nos inclinamos a ese abono de humus de lombriz, abono orgánico, nos va a aportar... ¿Lo rebajas con un poquito de agua el humus de lombriz? Lo que hacemos, Julia, es, no hace falta, porque luego le vamos a hacer unos riegos que lo vamos a hacer más permeable en la raíz, pero sí que aplicando ese humus de lombriz y siendo constante, vamos a ver los resultados de esas floraciones y esas fructificaciones posteriormente. Muy bien. Isabel, ella quiere saber que cuántas veces riega su limonero. El limonero necesita riegos regulares, hay que dejar de secar más o menos las primeras capas cuando volvemos a regar. Si lo encharcamos vemos cómo nuestro limón empieza a amarillear hojas, etcétera. Con lo cual, riegos regulares, pero siempre dejando de secar las capas más superficiales. No, ojo, Julia, no basándonos de la primera capita visualmente, porque esa siempre, en esta época de aquí en adelante, nos lo va a marcar siempre seca y nos va a llevar al error de tener que regar. Siempre hurgamos un poquito o metemos un palito, que es como cuando vamos a valorar bien la humedad. Carmen nos llama desde Mora. Carmen dice que tiene esta costilla de Adán y que se le están secando las puntas. Vale, ahí esas puntas y que vemos esas necrosis son provocadas por hongos. La costilla de Adán nos engaña un poco pensando que necesita riegos más abundantes, pero no necesita riegos tan abundantes, necesita unos riegos más regulares, pero dejando de secar esas capas. Si nos excedemos con el agua de riego, provocamos esas enfermedades fúngicas que aparecen con esas necrosis, esas manchas en las hojas. Tratamos con un fungicida que sea polivalente, hacemos tratamiento de intervalo de 15 días, regamos menos eso sí y valoramos el estado de la mostera. Ángela tiene un cactus también, como nosotros hoy, pero no le echa flores. El cactus, a lo mejor es un cactus sin flores. El cactus, sí, pero bueno, vamos a valorar ahí, Julia, mira, los cactus necesitan ese solecito para poder hacer esos botones. Ah, que a lo mejor pero hay algunos, como la chamovidia, que la que has enseñado, que sí que necesita tener un descenso de temperaturas en el invierno para marcar esos botones, que eso también le pasa a frutales, a muchas plantas. Necesitan tener ese descenso para marcar esos botones. O sea, que a lo mejor no ha pasado ese descenso. Ese proceso, y también muy importante, Julia, los cactus son muy duros, necesitan poco riego, etcétera, etcétera, pocos cuidados, pero hay una parte importante también que es el abonado. Necesitan también tener nutrientes para estar más bonitos y florecer. Vale, pues hay unas cuantas cosas que a lo mejor se te han pasado. Que resulta que dice nuestra amiga Gregoria que este es un calanchoe, que ¿qué le pasa? Vale, calanchoe, ahí también tenemos manchas, unas necrosis en las hojas, más calanchoes, plantas suculentas, que sí que debemos de secar el sustrato de un riego a otro para curarnos en salud. Igual, tratamos con un fungicida, hacemos tratamiento en intervalo de 15 días y valoramos nuestra planta. Hay que recordar dejar de secar el sustrato de un riego a otro, muy importante para conservar cactus suculentas y de esa familia. Pues fenomenal, muchísimas gracias, Ángela Budó Medina. Te vemos en Flower Lover, ahí estás esperando a todos tus clientes. Gracias.